Bienvenidos los que están, bienvenido doctor, nuestra invitada de hoy, Teresa León, parte o miembro de la red de sanadores. Voy a leer un poco su currículum resumido porque es una cosa así extensa, una gran persona. Eh, y hablando con ella antes como antesala, pues es seguidora de uno de mis autores favoritos como lo es Osho, y hemos compartido aunque en tiempos y espacios diferentes las meditaciones de Osho. Así que se las recomiendo a todos para que hagan catarsis. Ok, Teresa de León es coach organizacional, master practitioner en PNL, analista transaccional y terapeuta transgeneracional, con más de 13 años de experiencia como terapeuta y facilitadora de talleres de desarrollo humano, con un enfoque que une la psicología con la espiritualidad. Tres de las principales áreas de estudio y de trabajo son la sanación del niño interior, la feminidad y la meditación. Bienvenida, Teresa. Gracias. Bueno, diciéndole a todos que apaguen sus micrófonos y que al final entonces tendremos la oportunidad de dar feedback o hacer preguntas y respuestas. Voy a compartirles pantalla. Denme un minutico aquí, ya va, ya va. Mejor me salgo de acá y inicio aquí. Ahora sí, perfecto. Bueno, Teresa, es toda suya en la pantalla. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Este tema de las heridas de la infancia es bastante interesante. Nos ayuda a entendernos, a conocernos un poco más y nos ayuda a mejorar nuestras relaciones interpersonales. Yo creo que las heridas, este tema de las heridas es como materia obligatoria cuando uno va a estudiar en una universidad. Es igual, las heridas son como las materias obligatorias que nos pasan, que vamos a tener que cursar al estar en este planeta. Si quieres nacer en este planeta, vas a tener que sanar cosas, aprender cosas, y muchas de esas cosas son las que nos pasan en la infancia. Es muy difícil que una persona haya tenido una infancia totalmente feliz. Y es en la infancia precisamente cuando nos pasan cosas que nos van a influir en cómo vamos a actuar, las corazas que nos ponemos, cómo vemos el mundo, cómo nos programamos para la edad de adulto. Porque en la infancia precisamente todas esas vivencias hacen que nos vayamos programando para lo que vamos a vivir después. Y una de esas cosas que nos pasa son las heridas. Hay muchas heridas, pero este modelo habla de 5 heridas. Las heridas principales son 5, según este modelo creado por una autora que se llama Liz Bourbeau. Ella a su vez se motivó o se inspiró en otros terapeutas, por ejemplo, el psiquiatra John Pierrakos, que fue el creador de la bioenergética. Entonces, según este modelo, hay 5 heridas principales. Esas heridas, la mayoría de las personas tienen una o dos que son más fuertes y otras que pueden tener menos, en menor grado. A veces se presenta más una herida en un área de la vida, por ejemplo, la herida del abandono se puede presentar más en el área de las relaciones interpersonales, la herida de la injusticia puede ser que se manifieste más en la vida de una persona en el área laboral. Pero dicen que todos tenemos un poquito de las 5 heridas. Lo interesante de hacer este estudio es ver cuáles son nuestras principales heridas, cómo esas heridas nos influyen en el aquí y en el ahora y qué podemos hacer para sanarlas en función no solamente del desarrollo de nosotros como seres humanos, sino mejorar nuestras relaciones interpersonales. ¿Puedes cambiarle más? Ajá. Entonces, este modelo habla de estas 5 heridas principales. 2 de las principales, por eso están aquí de principio, son el abandono y el rechazo. Vamos a ir viéndolas todas. Y cada herida, cuando una persona, un niño, sufre una herida de abandono, por ejemplo, ya sea porque fue abandonado físicamente o porque los padres no estaban,
o porque fue abandonado emocionalmente porque los padres estaban pero no los podían atender, ese niño se va a crear una manera de pensar, una manera de sentir, unos miedos, una actitud ante la vida, y esa manera de ser que está dada por esa herida es lo que se llaman las máscaras. Es la manera en que el niño, nosotros como niños, buscamos cómo superar ese dolor, esa herida. Es como una coraza que nos ponemos para poder seguir avanzando en la vida. Muchas veces esa coraza que nos ponemos, esa máscara, es precisamente para no sentir ese dolor. Pero eso no significa que no esté ahí. Entonces, cada herida tiene una máscara. Esa máscara es como actuamos ante esa herida. La herida del abandono hace que la persona se ponga una máscara como que si es una persona dependiente. Como les digo, vamos a ir ahondando en cada una de ellas. Por ejemplo, una persona que tiene la herida del abandono va a decir, yo no sé hacer esto, ayúdame con esto que yo no sé hacer las transferencias en el banco, ayúdame con esto que yo no puedo hacerlo sola. Se convierte en una persona dependiente porque inconscientemente piensa que al estar dependiendo de la otra persona no lo va a dejar. Entonces es como un mecanismo en que la persona piensa que así no va a volver a sufrir esa herida. Si yo dependo de ti, tú no me vas a dejar, ¿verdad? Porque tú no me puedes dejar sola, porque tú no me puedes hacer esto. Entonces, cada herida tiene una máscara. La herida del rechazo tiene la máscara del huidizo. Por ejemplo, antes que me rechacen, yo huyo, porque prefiero huir antes de volver a sufrir el dolor del rechazo. La otra herida es la humillación y la persona tiene la máscara de masoquista, o sea, que como que prefiere hacerse daño ella misma con tal de no volver a sufrir esa herida. La herida de la traición tiene la máscara del controlador. Yo necesito controlar para asegurarme de que no me vayan a volver a traicionar. Y la herida de la injusticia es el rígido. Cuando sufrimos la herida de la injusticia, tendemos a ser rígidos para no ser injusto con otras personas, para tratar de evitar otra vez ese dolor de la injusticia. Hay heridas que están como relacionadas unas con otras, por ejemplo, la traición está bastante relacionada con el abandono y la injusticia con el rechazo. Pero vamos a ir viendo. ¿Puedes pasar? Vamos a ir hablando de varias, o sea, de las heridas, y después podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas. Como les decía, este modelo es bastante interesante porque no solamente nos dice cómo nos sentimos y cómo pensamos, sino también la actitud ante la vida, y esa actitud también se va a reflejar en el cuerpo. Es interesante ver cuando uno ve la persona que tiene la herida del abandono, por ejemplo, son personas que normalmente empiezan a encorvarse. Puedes pasarla a la primera, por favor, esa, la de abandono, la anterior a esta. Esa. Entonces, muchas veces uno, cuando tiene la herida del abandono, empieza a encorvarse, y esa es una manera de que uno puede como terapeuta empezar a detectar qué herida puede tener la persona según el cuerpo. Uno empieza como a afinar esa observación, y también nos sirve para vernos a nosotros mismos, pues. Se dice que esa herida del abandono la activa el progenitor del sexo contrario. Por ejemplo, las niñas pueden sentirse abandonadas por el papá y se le cree esa herida, pero no necesariamente es así. Yo en mi práctica como terapeuta he visto que muchas veces no coincide eso, porque claro, somos complejos y no hay una receta única para todo el mundo. Esto es lo que nos ayuda a ver las generalidades y nos ayuda a observarnos y a ver cada caso. Como les decía, se le crea a la persona la máscara de dependiente por ese mismo mecanismo de defensa que uno piensa inconscientemente, si yo dependo de ti, tú no me puedes dejar. Y es como una manera de uno convencerse de que de esa manera no va a sufrir otra vez ese abandono. ¿Cuál es la principal emoción? El miedo, sobre todo el miedo a la soledad. Las personas que han sufrido el abandono no quieren volver a sentirse abandonadas, sobre todo no sentirse solos. Hay veces que uno detecta que la persona tiene esa herida del abandono porque no le gusta comer solo, no puede vivir sola, evade estar sola, no sabe vivir con ella misma, tiene miedo a estar sola. Y otra de las principales emociones es la tristeza. También a veces son personas que se victimizan porque no se sienten amados.
porque tienen ese dolor tan adentro que sienten, me abandonaron, quiere decir que yo no era tan importante. Como seguramente ustedes recuerdan, tenemos tres partes de nosotros, la parte padre, la parte adulto y la parte niña. En nuestra parte niña tenemos la memoria de todo lo que vivimos en la infancia, desde que estábamos en el vientre de la mamá. Entonces, en esta parte niña, en nuestro niño interior, están todas esas heridas que aunque no nos acordemos qué fue lo que nos pasó, sigue estando esas heridas y sigue estando esos dolores como una programación, como un chip que está ahí con todo ese contenido. Y esto nos puede ayudar a ver qué es lo que tenemos allá adentro. Porque allá adentro sigue habiendo miedo a la soledad, sensación de ser víctima del mundo. Y la idea es empezar a como escarbar allá adentro y poder ayudarnos. Pues pasarlo. Pues. Ajá. ¿Cómo influye la herida del abandono en las relaciones? Por ejemplo, si una persona tiene la herida del abandono, va a tratar de que la otra persona no la abandone, no la abandone. Pero entonces se puede poner muy dependiente o muy demandante. Entonces son personas que dicen, pero ¿por qué no vas conmigo? Acompáñame, y pueden ser muy absorbentes en las relaciones. Y no solamente de pareja, sino también de amigos, de hermanos, de compañeros de trabajo, también pueden convertirse en esas relaciones que son como muy absorbentes y demandantes. Entonces, ¿qué busca una persona cuando tiene la herida del abandono? Busca ser el centro, muchas veces busca ser el centro de atención de la otra persona porque así piensa que la otra persona no lo va a dejar. Eh, ¿Cómo uno afecta sus relaciones, sobre todo de pareja, cuando uno tiene esta herida? Cuando uno constantemente está pidiendo atención, atención y afecto, y se queja mucho. ¿Por qué le diste eso por qué llamaste primero a la otra persona y no me llamaste a mí? Entonces, ¿por qué siempre me dejas sola? Son muchas de las quejas que la persona que tiene esta herida, sin uno le oye que dice. Y a veces se pueden enfermar solo para llamar la atención. Según este estudio, son personas que muchas veces usan el sexo, la sexualidad, para poder acercarse más a la otra persona y crear más ese vínculo. Precisamente por el miedo, no solamente por lo que sea natural en ella, sino por el miedo al abandono. Puedes pasar. Está también, ajá, la otra herida del rechazo que se parece al abandono. A veces es un poquito difícil identificar y distinguir una de la otra. Pero una de las maneras que nos podemos ver es cuando la persona dice, no, yo cuando era pequeño era muy, muy, muy delgado. O yo cuando era adolescente era muy flaco. Y esa es una de las características de la persona del rechazo, de la herida del rechazo, porque es como que si me rechazan, mejor me pongo casi que invisible para que no me vean y no me rechacen otra vez. Yo mejor no ocupo mucho espacio. Entonces el cuerpo se va como que encogiendo, poniéndose delgado, delgado para no ocupar espacio. Y no solamente físico, sino son personas un poco callados, que son huidizos, esa es la máscara. Huyen o físicamente o emocionalmente, o sea, como que no están ahí para no ocupar mucho espacio, como para no llamar la atención, precisamente lo contrario del otro, para no sentir que lo vayan a rechazar. Son personas que a veces también se van mucho a la fantasía, son más mentales, y eso es una manera de evadir lo que está ahí frente a las personas. Puede estar ahí con un grupo de personas, pero está metido en su mundo, porque es una manera de protegerse de ese posible rechazo. Son personas que le duelen mucho las críticas. Y en las relaciones en general, cuando un jefe, por ejemplo, le dice algo a esa persona, se puede sentir muy rechazado por un comentario o un feedback negativo que le dé, porque relaciona lo que hace con si piensa que su autoestima está en lo que hace, más en su ser, piensa que su valor está en lo que hace, y si le critican algo que él hizo, siente que lo están rechazando a él. Así afecta sus relaciones interpersonales de adulto, porque les duele mucho las críticas, son perfeccionistas, les duele que las críticas, eh, también a veces necesita mucho reconocimiento por ese miedo al rechazo, entonces se esfuerzan para no ser criticados y para ser brillantes,
porque no quieren volver a sentirse rechazados. Puedes pasarlo. Ajá, ¿qué busca en una pareja o en unas relaciones interpersonales? A ser aceptado y pertenecer, porque es como una ambivalencia. Huye si siente que lo pueden rechazar, pero al mismo tiempo quiere estar en el grupo, quiere ser aceptado y ser parte. No se quiere sentir excluido, ¿no? Le gustaría que lo admiraran por sus capacidades. A veces son insensibles, o sea, hipersensibles, y todo lo que le diga a la otra persona lo puede tomar a mal. Son personas que hay que tener mucho cuidado con lo que uno le dice porque todo lo puede tomar como una crítica. Entonces a veces puede ser un poco difícil comunicarse con estas personas. Y otra de las características es que evitan el compromiso. Si estamos haciendo un trabajo en grupo, muchas veces uno le pregunta qué día puede reunirse o qué trabajo puede hacer y prefiere dejarlo para último para no comprometerse. Porque si se compromete y después no cumple, se va a sentir muy mal. Esa es una de las características de estas personas. Me gustaría que, no sé si pueden tomar nota o cosas específicas para que después hagan preguntas o ver si tienen dudas y empezar a ver cuál de esas heridas son las que más me puedo ver yo identificado. ¿Puedes seguir? La herida de la injusticia. Muchas veces uno ve en la persona que tiene la herida de la injusticia porque pueden manifestar una rigidez en el cuerpo. Son personas que tienen muchas veces problemas en la cervical porque son muy rígidos. Y uno se pone rígido porque sufrió esa herida de la injusticia, generalmente porque los padres a lo mejor eran muy duros, muy autoritarios, y uno tiene que estar derechito, como los militares, ¿no? Derechito para que no le cayera el peso de la ley en la casa. Derechito para no equivocarse, para poder ser aprobados por los padres, por ejemplo. Según esta autora, Liz, esta herida de la injusticia se manifiesta cuando tenemos padres muy duros, fríos y autoritarios y que exigen demasiado. Entonces las personas con la herida de la injusticia tienden a exigirse mucho a sí mismos. La máscara es de la rigidez. O sea, si ya tenemos un plan, no lo podemos cambiar. Son personas que se les hace difícil a veces cambiar una programación cuando ya la tienen establecidas en un grupo de trabajo o en la pareja. Si dicen que ya tienen el plan para hacer algo el fin de semana y la otra persona lo cambia o la quiere cambiar, esta persona se puede como descontrolar porque están acostumbrados a la rigidez y son muy rígidos con ellos mismos. Y uno de los miedos, miedo a equivocarse. También es importante ver que una de las emociones más fuertes que tiene la persona de la injusticia es la rabia. Porque cuando estamos pequeños y sentimos que la mamá o el papá prefieren al hermano, uno siente eso no es justo. Y muchas veces el niño se traga la rabia. Y eso se puede manifestar después de adulto en las relaciones laborales, en que un jefe, por ejemplo, da un reconocimiento a otro equipo y no se la dio a su equipo o no le dio el reconocimiento a él, le sale esa rabia y a veces no sabe ni por qué tiene tanta rabia, porque es esa rabia acumulada de las injusticias, porque en general las injusticias producen rabia. Y sobre todo estas personas que se exigen tanto, entonces dice, yo me exigí tanto para lograr este reconocimiento y que se lo den a otro, eso puede abrir en la herida que está ahí. Pero cuando estamos ya conscientes de nuestras heridas, podemos ver ya va, ¿cuál es la principal emoción de esta herida? La rabia. Pues ya si estamos en una situación laboral o de otras relaciones en la que podemos ver que hay una situación de injusticia, es una buena oportunidad de ver, tengo que ver cómo voy a drenar mi rabia antes que yo la vomite al equipo o que explote ante el jefe o la pareja, ¿no? Como estas personas se exigen tanto, se ponen más regia, más fuerte, a veces no se dan permiso para vivir su emoción, sino están muchas veces en la cabeza, en el hacer, cumplir, cumplir, ayudar, son muy críticos también
A veces se desconectan de sus emociones. ¿Lo puedes pasar? Y se desconectan de las emociones precisamente como un mecanismo de defensa, porque muchas veces se crece herida cuando, como decía, cuando los padres son muy duros, y entonces la persona se acostumbra a ponerse esa coraza de rígido como una coraza, pero dentro está ese ser sensible, espontáneo, que sí quiere vivir sus emociones, pero la máscara de rigidez hace que se ponga perfecto, perfeccionista, más en la cabeza y a veces se olvida de sus propias emociones. ¿Qué buscan las relaciones? Una pareja correcta, por el deber ser. Son personas que están muy enfocadas en el deber ser. Y he visto también que en las relaciones de pareja, si la mujer tiene la herida de la injusticia y ella trabaja mucho, porque normalmente se exige mucho, y la pareja no hace tanto, la persona, si la mujer llega del trabajo con no sé cuántas horas acumuladas de trabajo, llega a su casa y su pareja está sin hacer nada, a ella se le puede disparar la rabia, porque siente, no es justo que yo me esfuerce tanto y tú no lo estás haciendo. No solamente en el aporte en las cosas de la casa, sino en general a la relación. Cuando sabemos que tenemos heridas, se nos hace más fácil ver que se nos puede explotar la rabia con la injusticia en general. Y otra cosa interesante es que las personas que han tenido la herida de injusticia pueden ser injustas con otras personas sin darse cuenta o con ellas mismas. Y esa es una de las características de estas heridas. Por ejemplo, la de rechazo. Si yo me siento rechazada, rechazo, antes que me rechacen, rechazo el grupo, pero también me estoy rechazando una parte de mí. Igual injusticia. Si siento que son injustos, a lo mejor yo soy injusta con ellos y soy injusta conmigo misma porque me estoy exigiendo demasiado. ¿Cómo puede una persona afectar sus relaciones cuando uno tiene esta herida? Cuando se desconecta de las emociones, por ejemplo. Porque está tanto en el deber ser, en la cabeza, en la rigidez y en el perfeccionismo que a veces no sabe ya qué es lo que siente, porque estás en el deber ser. Y lo pasamos. Traición. Si ustedes ven ahí, la imagen de las personas que tienen la herida de traición son las personas que tienen el cuerpo más armónico, más bonitos. Y muchas veces son como seductores, como que si yo soy muy importante para ti, tú no me vas a traicionar. Eh, Se crea esta herida muchas veces cuando los niños se sienten traicionados por alguno de los padres, porque no le cumplían las promesas, porque ellos tenían una expectativa y no se les cumplieron. Entonces se sienten traicionados. Y después, para uno no volver a sentir ese dolor de la traición, se convierte en una persona controladora. La máscara del control. Si yo controlo, ya yo sé que tengo como más posibilidad de saber qué es lo que va a pasar y menos posibilidad de que me agarren de sorpresa con una traición, ¿no? Y una de las principales características es que a la persona le da miedo confiar. Son personas que a veces no confían en sus equipos de trabajo, o como jefe no confían en los compañeros, o como pareja están todo el tiempo desconfiando de la otra persona y están como cazando una mentira. Son personas que son muy desconfiadas y también muy exigentes. ¿Lo pasas? En la traición. Ajá, ya vimos este que es la traición. La última es la humillación. Según la autora, es una de las heridas que son como la que no es tan común. Si vemos el cuerpo de la persona que tiene, está en la imagen de la traición, podemos pasarla para la humillación. Ajá, gracias. El de la humillación, las personas que tienen la herida de la humillación, normalmente son más anchos aquí en el pecho. Son personas que sufrieron humillación cuando estaban pequeños o se burlaron de ellos en público
sintieron una humillación grande y les quedó esa herida fuerte. Y una de las características es que se sienten culpables por todo. Se sienten culpables y entonces ellos mismos dicen cosas feas de ellos mismos. Ay, es que soy torpe. Ay, es que soy una cochina. Sí, muchas veces se le derraman cosas en la ropa o se cae, se tropieza, entonces dicen, es que yo soy torpe, es que no sirvo. Y esa es una humillación que ellas se están haciendo a sí mismas, porque fue lo que aprendieron. Mm, Este, quieren sentir que valen, pero entonces ellos buscan ser aceptados a través del servicio que dan. Y a veces se pasan de la mano. Se les pasa la mano en querer ayudar a los otros y se olvidan de sus propias necesidades. Les cuesta el placer porque están en función de ayudar a los otros y pueden sentir culpables si sienten placer en la vida, sentarse a leer un libro, estar en la naturaleza. No buscan tiempo para el disfrute porque están en función de ayudar a los otros. ¿Puedes pasar la imagen? Ajá, ¿qué buscan en una relación? Salvar, son salvadores. Salvar es ayudar más de lo que la otra persona lo necesita. Salvar es dar más de lo que la otra persona te está pidiendo. Es como agarrar parte de la carga y lanzártela tú mismo. Son personas que como necesitan salvar, ayudar tanto, porque sienten que ese es su valor, que así no lo van a humillar, porque así tienen como que la dignidad, oye, yo soy valiosa, yo valgo, mira todo lo que hago por ti y por otra gente. Claro, ese es un mecanismo que no, a veces la gente no está consciente de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, en las relaciones tiende a servir demasiado y a ocuparse demasiado de los asuntos de la otra persona. También afecta sus relaciones cuando se culpa por todo. A veces podemos detectar que la persona tiene esta herida de la humillación porque cada rato está pidiendo perdón. Ay, perdón, perdón, o porque se siente culpable. Afectan las relaciones que tienen cuando se ponen actitudes de víctima, víctima que sufre. Y también siente que es su responsabilidad el bienestar de todos. Si una persona siente que el bienestar de los otros depende de ella, es una presión muy grande y también puede explotar en cualquier momento. Entonces, me gustaría que hiciéramos una pausa aquí por si tienen algunas preguntas antes de seguir y ver cuáles son las cosas que podemos hacer para ayudarnos. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? ¿Tú puedes leer el chat? Pareciera que no, Teresa. Lo que vamos a hacer es eso, vamos a invitarlos a que escriban en el chat si tienen alguna pregunta y al final de la exposición, entonces hacemos el feedback y la interacción entre todos, ¿te parece? Sí. Ok, continuamos entonces. Ajá. Katy, ¿puedes pasar a la siguiente lámina? Ajá. ¿Qué podemos hacer para sanar? No solamente por mejorar nuestras relaciones interpersonales, sino sanar nosotros como individuos, como alma, porque para eso venimos, ¿no? A este planeta. Lo primero es aceptar la herida, reconocer que tenemos una herida. Si no reconocemos que tenemos una herida, va a ser más difícil sanarla. Y nosotros tendemos a medio tocar un poquito el dolor y ya huir. Medio tocamos un dolor y ya buscamos mecanismos para no sentir el dolor. Eso es muy humano. Entonces, lo primero es reconocer que está la herida. A lo mejor no tenemos claro cuál es la herida principal que tenemos o cuáles son las dos principales heridas que tenemos. Pero cuando empezamos a ver cuáles son esas características en nosotros, podemos empezar a ver cuáles son las dos principales o las tres heridas principales que tenemos. Entonces, observación y aceptación, aceptar la herida. Cuando decimos aceptar la herida, no es con la idea de culpar a los padres ni responsabilizar a los demás de lo que nos pasó. Otra cosa es ver cuál es el principal miedo asociado a la herida. Miedo al abandono, miedo a la soledad, miedo al rechazo, miedo
a ser injusto uno con nosotros. O sea, empezar a ver cuál es el principal miedo. Y también lo podemos hacer por área. En el área laboral, ¿cuál es mi principal miedo? ¿Cuál es mi principal actitud? ¿Qué hago normalmente? Y cuando ya tenemos ese miedo, podemos empezar a ver cuál es la principal herida. Otra cosa es perdonar. No en el sentido de que me hicieron y yo soy superior y voy a perdonarlos, como en esa posición de superioridad, sino perdonar es aceptar que pasó algo, aceptar que hubo una herida y perdonar es soltar el resentimiento y empezar a ver y aceptar lo que pasó y empezar a observar esa situación sin el resentimiento. Eso es perdonar y perdonarnos a nosotros mismos por no haber podido hacer otra cosa, pues. Hacernos cargo de nuestras emociones, porque si seguimos evadiendo la emoción, no estamos viendo la herida, no podemos sanar. Cuando digo hacernos cargo de nuestras emociones, porque muchas veces la herida de la humillación que se siente víctima, muchas veces busca que alguien le quite el malestar, o el que tiene la herida del abandono, que se siente también con miedo al abandono, se siente víctima o pareciera ser víctima. Entonces ella está buscando que la otra persona le quite el malestar. No se está haciendo encargo él mismo de sus propias emociones. Algo que es básico es darnos amor a nosotros mismos, atenciones, respeto, paciencia. O sea, todo lo que nosotros no recibimos en la infancia y que hizo que se nos abriera esa herida, tener más conciencia, qué me faltó, por qué yo tuve esa herida, si no tuve el apoyo de los padres en algún momento, empezar a dármelo a mí. Si me humillaban, ¿en qué momento me humillo yo? Si me rechazaban, ¿en qué parte me estoy rechazando? O sea, empezar a ocuparnos de nosotros mismos y de nuestro niño interior. Es convertirnos en nuestro propio amigo y compañía. Katy, ¿puedes pasar? Ajá. Otras acciones es, como decía, reconocer la herida. Hablar con nuestro niño interior. También se dice, y yo lo creo porque lo he visto en las prácticas, que a veces podemos llegar a nuestro niño interior hablándole a ese niño, pero a veces no le llegamos al niño con la palabra porque esas heridas se pueden haber formado antes de que se formara el lenguaje. Entonces, no solamente sirve hablar, sino sirve también darnos un abrazo, empezar a sentirnos, a sentir amor, a sentir apoyo, un abrazo, o sea, desde la parte más kinestésica, más que hablarnos. Hay gente que le sirve también escribir, porque cuando escribimos a mano se activan partes del cerebro que nos permiten entrar más profundo en lo que sentimos y en esa parte de ese niño interior donde están esas heridas. Pedirle ayuda a la divinidad, a Dios, a los ángeles, a las guías, a esa espiritualidad en la que cada quien cree. Si crees en los ángeles, pídele a los ángeles. Si crees en la naturaleza, conectarte con la naturaleza como un ser superior, una energía superior que nos pueda ayudar a sanar. Comprometernos con nosotros mismos y ponernos en acción. Algo que podemos hacer es escribir, por ejemplo, en qué área de mi vida se ha activado esta herida en los últimos tiempos. Por ejemplo, el rechazo. Me siento rechazada por el equipo de trabajo, las críticas del jefe me duelen mucho, me siento rechazada. ¿En qué área de mi vida estoy viviendo la herida? En el área laboral, el área familiar, el área de pareja, como mamá, como hijo. Y empezar a ver en esa situación que estamos identificando, cómo ha sido mi máscara, cuál ha sido mi actitud. ¿Estoy huyendo? ¿Me estoy poniendo más rígida y perfeccionista? Eso nos puede ayudar a avanzar. ¿Puedes pasar la imagen? Ajá. Otras acciones para avanzar es recuerda la última vez que te sentiste herido en una relación. Eso nos puede ayudar a ver. Recuerda la última vez que te sentiste herido, que te sentiste molesto, que sentiste que hubo una injusticia. Y toma conciencia de esto.
Me parece que una manera que nos puede ayudar es, un ejemplo que lo han dicho otras personas. Imagínate que una persona viene y te tropieza y te duele mucho el brazo y, y gritas y protestas. Mira lo que me hiciste. Ajá, la persona te tropezó. Lo que pasa es que te duele mucho porque ya tú tenías una herida ahí, tenías una herida abierta y la persona te tropezó en esa herida que ya tú tenías. Suponte que tienes una quemada en una mano, como dicen, cancelado, y una persona viene y te tropieza y te roza justo donde tienes la quemada. Te va a doler más, ¿verdad? Pero es culpa de la persona que te tropezó. No me gusta mucho usar esa palabra culpa, pero claro, es real. La persona vino y te tropezó, pero ya tú tenías la quemada. Entonces, cuando tú ves que ya tú tenías la quemada, ya tú tenías una herida anterior, una herida en tu niño interior creada desde la infancia o de la adolescencia, tú te puedes hacer cargo, oye, si es verdad, esto que está afuera, ahorita, es una realidad, está pasando en el trabajo, me está pasando en la pareja, pero también yo puedo ver que ya yo tenía una herida anterior. Y cuando veo que tengo la herida anterior, empiezo a ver mi emoción, a buscar maneras de drenarla y a ver qué es lo que estoy pensando. Eso me da a mí la posibilidad de empezar a sanar más desde adentro hacia afuera. No estoy diciendo que lo que pasa afuera no me va a doler, sino que me puede doler menos o puedo tener más conciencia y más dominio sobre mis emociones y no esperar que nada más pase, cambie lo de afuera para yo poder sanarlo de adentro. Uno se puede ayudar sintiendo el malestar. Siente el malestar, siente el dolor, siente la rabia, la tristeza, el miedo, la necesidad de perfeccionismo. Y una manera es ubicar ese malestar en el cuerpo, tomar conciencia de ese dolor y hacer ejercicios con el cuerpo. Por ejemplo, técnicas de catarsis, masaje, respiración, el tapping, que son técnicas que nos ayudan a manejar la emoción desde el cuerpo. Respirar, sentir cariño por uno mismo, porque dicen, como dicen, el amor sana y el amor, se puede conectar con el amor para ayudarnos a sanar las heridas. Ajá. Entonces, esto es lo que quería compartir y estoy a la orden para cualquier pregunta, casos que quieran compartir. Excelente, Teresa, buenísimo. Muchísimas Bueno, gracias. me gustaría dar un ejemplo rápido de un caso, que una señora se sentía muy angustiada cuando el esposo se tenía que ir de viaje. Y en terapia empezamos a ir más adentro, a recordar momentos que se sintiera así y recordó en la infancia que sus papás se iban de viaje de trabajo y la dejaban con la abuela y eran periodos muy largos. Y ella se sentía, ahí no lo podía decir en palabras que se sentía abandonada, pero después cuando empezó a ver, sí empezó a darse cuenta que tenía la herida del abandono. Y solamente porque su esposo se iba de viaje, apenas como una semana se le disparaba esa herida. Muy bien. Bueno, a ver, ¿quiénes de ustedes identifican algunas de estas heridas en sus vidas? ¿Qué comentarios podemos hacer al respecto? O los que la han identificado y las han tratado, compartir alguna de sus. No todos a la vez. Pueden ir levantando la manito y le vamos dando el derecho de palabra, ¿verdad? Para los que nos quieran compartir, si han identificado algo en su proceso de sanación, en sus vidas diarias. Ajá, aquí tenemos la mano levantada. Coro. Hola, Ujú. Divina Hola, Coro. Canal. Hola, Bella. Me encantó. Ay, me encanta observarte tan pausada, tan tranquila. Yo estoy aquí. Digo así, oh, y aquí voy a empezar yo a hablar y empiezo a gesticular, ¿verdad?
Ay, Alicia, de verdad, muy, muy rico el trabajo que has hecho, Teresa. Muy rico, muy aleccionador, muy, muy íntegro. ¿Qué he reconocido yo en mí? Bueno, tengo heridas de abandono, de repudio, De rechazo, ¿te refieres? de Repudio, rechazo. de rechazo. Repudio, sí, repudio y rechazo. Ujú. Eh, una de las emociones que más me costó a mí reconocer era el asco, ¿sabes? Porque el asco para mí es algo que yo hago como, es como físico, es solo físico. O sea, es como una cosa que, ¿sabes? Náusea. Esa era una herida. Esa herida la tengo presente por un bullying de unos primos, ¿verdad? Es eso de niña, yo tenía como 5 años y la recuerdo, de asco, no aprobación y abandono. Las he trabajado muchos años, mucho tiempo, tomando conciencia. Por supuesto, el doctor Hoffman ha sido uno de mis apoyos, pero tengo que estar constantemente chequeando constantemente, porque hace 3 días, o sea, cuando apareció la gatica se activó y entonces la compañía y ahí se rebotó, oye, no, la gata tengo que conquistarla para que me quiera y no. Le digo, Efraín, renuncié a que la gata me quiera, la asisto, la amo, la cuido, pero no le voy a jalar para que me quiera. Eso ahí reconocí lo que es, yo pedí compañía y me mandaron compañía, pero compañía para yo asistir. Ahora estoy muy alerta, muy alerta. Para mí es reconocer la herida del asco todavía es algo que cuando algo me produce eso tengo que chequear qué es, que no sea comida o que no sea, pero cuando me dan náuseas tengo que inmediatamente, ¿qué es lo que lo activó? Porque ahí yo, yo creo que la herida fue tan profunda que hay varias maneras de reconocerlo, aunque físicamente la reconozco, pero de dónde viene, tengo que estar muy alerta. Qué bueno, Por porque cuando tú ejemplo, sientes la náusea, como que no lo puedo tragar, lo estoy botando, ajá, lo estoy rechazando ya de una vez, lo identificas que puede ser una reacción a la herida del mira, rechazo. del rechazo, del yo recordé en estos días que me estaba cepillando los dientes, cuando yo hago limpieza de lengua, me arqueo, ¿verdad? Y dentro de mí me digo varias cosas en juego, tú sabes, y ¿Positiva o comienzo a negativa? trabajar pues, la parte oral de varias cosas. Empiezo a trabajar mi parte oral. Y recordé en estos días a mi tía golpeándome en la cabeza, cepíllate bien, voltea, abre abajo, mira que no te lo veo, dale que no lo estoy viendo que lo estás haciendo. Así que, y recordé que yo me estaba limpiando la lengua y mi tía me dijo, ¡asco! ¿Sabes? Porque tengo la tendencia a tener la lengua blanca, me la estaba cepillando y recordé que mi tía dijo, asco. Esas náuseas vienen de ahí. Pero qué bueno Ya que ya la identificaste bastante esos momentos y podrías ir otra vez a esos sí, momentos y volver a sentir esa emoción y empezar a soltarla y tranquilizarla, ¿no? ¿Te parece que eso te puede ayudar a tranquilizar a esa niña y decirle que ya todo eso, a cambiar totalmente. esa Es que sensación por otra, cambiar otra sensación por otra en el momento? cuando me apareció eso fue hace poco, cuando me apareció que vi claramente el momento donde apareció esa repulsión, porque me pasa mucho, yo
A mí me gustaba cepillarme en la ducha, la primera ducha de la mañana, que es muy temprano. Y entonces hago, tú sabes, y lo hago bien, bien fuerte. Y ahí, esta vez lo recordé y dije, ok, no, señor, epa, no, ya eso pasó, no es así, todo está bien, Cuatro. no hay, ok, no hay que, no tengo por qué continuar viviendo asco con mi lengua, con mi boca, con mis dientes. Exacto, qué bueno. Bueno, es un poco lo que ha sido mi experiencia. Gracias, mi amor, me Muchas encanta, gracias. me encantó tu trabajo. Gracias. Gracias, Jorito. Bueno, aquí hay algunos mensajes de Erika. Erika dice, con la muerte de mi bebé antes de nacer se abrieron 2 heridas, justicia y humillación. No me atrevo a abrir la cámara porque no puedo. Estoy sanando, duele mucho y siento como si me hubiera quemado la piel y me echaran ácido. Nelsie dice, hola a todos, no puedo hablar, muy buena la charla, me identifico con algunas como el abandono, la humillación y la injusticia. Vuelve a decir Erika, trabajo mucho en mí, mucha terapia, solo deseo sanar. Me cuesta mucho perdonar, aceptar. Se me activó la rabia, el abandono, la soledad, la envidia, inseguridad, ansiedad, 1000 codependencias, etc. También mucha ayuda terapéutica y es una forma de sanarme. ¿Tienes algo para decirle a Erika, Teresa? Pareciera que la herida más fuerte que tiene es la injusticia, ¿no? Siente que el mundo ha sido injusto y que por eso perdió su bebé. Más abajo hay otro comentario de Erika, se los leo para completar la idea. Ajá. En terapia me di cuenta de la herida de rechazo de mi mamá cuando estuve en el útero. Ella siempre me rechazó. He tenido que hacer constelación familiar porque justo se me muere un bebé y todo se me revolvió internamente. Es rechazo. Claro, y son Bueno, son dolores varios. fuertes. Ujú. Exacto, sí. Entonces, pues ya, Eh, qué bueno que primero estás consciente. Erika, qué bueno que primero estás consciente. Y no es una herida, hay grados en las heridas, porque hay personas que han sentido un poco de rechazo, pero a veces los grados de rechazo son altos. Y cuando uno siente desde el vientre que no es bienvenido al mundo porque la mamá lo rechaza, no estoy ni juzgando ni afirmando que sea así, y es dando un ejemplo en general. Si uno cuando está en el vientre siente que no es bienvenido al mundo, se siente rechazado, es una herida que se puede ser muy profunda porque empezó en los primeros momentos de la vida. No es lo mismo que una persona haya sido bien acogida los primeros 2 años, 3 años y después le hayan pasado cosas, a que hayan pasado cosas desde el vientre. Por eso, cuando la herida es tan fuerte y profunda, puede ser un proceso un poco más largo, pero ya tienes conciencia, Erika, que tienes todas esas heridas y no es fácil porque estás en un duelo de un bebé no es cualquier cosa. ya te di play, ponle volumen tú. El duelo de un bebé no es cualquier cosa. Ponle Entonces volumen. hay que tener paciencia. Paciencia y compasión contigo misma para poder vivir todas esas emociones y empezar a darte permiso para soltar la rabia. Gracias, Teresa. Erika es alumna de nosotros de la academia. Ella es psicóloga profesionalmente, vive en Estados Unidos y está siendo asistida por todo el equipo de la academia. Qué bueno. Gracias. De Valentina tiene la manito levantada. Antes de darle la palabra a Valentina, tenemos aquí Ana Mar, dice, yo las he trabajado todas con temas que he identificado en terapia. Las que más predominan son el abandono, el rechazo y la traición. ¿Okay? Valen, Yo tienes le sugiero a, Ujú. yo le sugiero a Erika, que Erika. estuvimos en contacto hace poco, como 2 o 3 semanas, que dado que acabamos de movilizar eso en este momento, sería interesante que tengas una sesión con Teresa, de manera que el enfoque de reprogramación, de análisis transaccional y de lingüística que maneja ella puede serte muy efectivo a corto plazo para ayudarte a esa reprogramación y a esa Ya la sanación. orden.
Excelente, gracias, Doc. Ahí la vamos a poner en contacto con Teresa para que puedan agendar. Valentina, tienes la palabra. Gracias, Vivi. Saludos a todos. Hola, Teresa, ¿cómo estás, mi amor? Hola, bien, ¿y tú? Chévere. Bueno, en principio, pues felicidades. Nuevamente he tenido la oportunidad de escucharte. Nosotros hace, creo que un año o algo así, hicimos algunas cosas juntas, creo que en un live, y hemos hablado, pues, de toda la importancia de los sistemas y de reconocer, ¿no? Dentro de nosotros, por ejemplo, estas heridas y toda la parte de nuestro sistema familiar y hacernos responsables, porque yo creo que un material como este, sumamente valioso, que en principio me gustaría saber si lo puedo tener y si lo puedo en la presentación como tal, porque me es muy útil para la parte educativa de los pacientes, porque creo que Sí, esto es sí, un sí. pilar muy importante de educar a la gente y que la gente, como un punto que nosotros tenemos en el programa de adicciones, que es hacer tu historia de tu enfermedad, ¿ves? Entender por qué tu enfermedad tuvo una historia en tu vida, para qué, ¿ves? Entonces, y yo creo que una de las cosas más valiosas que nos ayudan a identificar y a escribir nuestra historia, bueno, es saber esta información, que sí, que yo puedo tener un niño por dentro, o que puedo tener, no, pues que tengo un niño por dentro, que estamos hablando desde nuestras emociones, y todo lo que está asociado, por ejemplo, con el análisis transaccional y toda esta información, bueno, imagínense, es extremadamente valiosa para un paciente y para uno, para cualquier individuo, para ir a las raíces y sanar, ¿no? Ir a sanar las raíces. Yo creo que esta es una de las primeras cosas en las cuales nosotros nos las pasamos proyectados en la vida, ¿sabes? Y creyendo que la gente es el que tiene el problema. Y bueno, y cuando tú empiezas a aplicar esto que está hablando Teresa hoy, todo lo que nosotros hemos sabido, aquí ya no hay quien echarle la culpa a nada. ¿Ves? Aquí es simplemente ver que, bueno, que yo lo que sentí es porque viene de esta herida. En mi caso, que también, además de eso, que quería decir, ¿no? Lo valioso de esta información para trabajar con un paciente y para que nosotros mismos tengamos conciencia y lo sepamos cuál es, de dónde estoy yo, cuál es mi herida, cuál es mi niño, cómo se desarrolló para poder entenderlo, abrazarlo y sanarlo, identificar estas heridas para sanarlos, ¿no? Yo creo que si pudiera como que poner algún ejemplo, del trabajo y de lo valioso que ha sido para mí identificar sobre todo la herida del rechazo, ¿no? Y por todo un proceso que, bueno, imagínate que hasta con la T de cobre nací. Mi madre tenía la T de cobre puesta y de ahí para adelante, bueno, no sé, hasta el momento que parió, yo iba a ser del médico. No, mira, el médico se queda con esta nené, con este nené, porque además era masculino, hasta el día que nací y paré de contar todo en estos últimos 20 años, por supuesto. Mi madre vino a hacer un programa de renovación, hizo un vivencial y de ahí salió un renacimiento en el cual, pues bueno, mi mamá le pusieron a hacer una cosa en Foami de su jardín de rosa, iba a incluir su tercera rosa y eso era yo y me llamaron a mí. Hicimos un trabajo, pues por supuesto, guiado por el FEIN, espectacularmente para poder, bueno, parte de sanar esas heridas, ¿no? Y yo creo que a medida que uno va tomando conciencia y que yo he ido tomando conciencia, esta semana tuve una terapia donde justamente, pues lo que salió a relucir todavía, tengo 20 años en terapia, y lo que identifiqué este fin de semana, porque creo que vivimos igual que las caracterologías que si orales y eso, bueno, yo creo que tenemos de todo un poco, pero algunas están como más pronunciadas y definitivamente todavía seduzco y me seduce el rechazo, me seduce y caigo en ciertas trampas que me llevan a darme cuenta que lo que estoy es un peo porque me rechazaron y a veces no pudiera tener hasta un límite, que por supuesto que estoy trabajando la firmeza y los límites son importantes. Yo a veces pierdo límites hasta conmigo misma, bueno, porque caigo en la seducción
del rechazo, por así decirlo, ¿no? Porque Eh, caigo en el que complace, voy a ir complacer. a jalarle bola, perdón la palabra, o a dedicarle 5 minutos más a una situación que no sé qué, porque yo vengo a ser la reina de que todo, pues, claro, al sentirme rechazada, a mí no me gusta rechazar, yo no rechazo nada, más bien es un problema. Más bien, Efraín me ha enseñado a tener límites, ¿ves? Porque de verdad yo creo que el mecanismo, tú hacías esa pregunta, ¿y cuáles son los mecanismos que nos montamos desde la herida? Bueno, primero la falta de límites pareciera estar asociada con que, bueno, como me sentí rechazada, yo no rechazo nada, nada, nada. Y así ha sido en todas mis etapas, cuando consumí droga, cuando viví relaciones, cuando tuve con las que quiero hacer en los proyectos, a todo le decía que sí, no rechazaba nada. Me ha dado una gran oportunidad de amar lo que sea, sin límites. Sin embargo, coño, hoy en día trabajo y Efraín más bien me ayuda a tener límites, a saber, la palabra no es rechazo. En este caso, pues la palabra es saber, es límites. ¿Ves? Ajá. La palabra es Y simplemente sería interesante como hilar más fino, a ver hasta dónde llega la herida de rechazo y dónde estaba la herida del abandono. Porque cuando no pones los límites, a veces es porque no quieres, prefieres complacer al otro antes que esa persona te abandone, ¿no? O te rechace. A sí, veces porque me las siento, líneas, porque me las dos mueve es muy arrechamente el difícil. rechazo. Lo fuerte, porque a mí me abandonan y yo no me siento abandonada, yo me ubico y yo sé relacionarme ya más con eso. Pero cuando yo me siento y me siento a pensar en mi mente que me rechazaron, es decir, que lo que está pasando es que puede haber un rechazo. Bueno, en el pasado generaba una adaptación a tal nivel que salía de mí misma, por así decirlo. Podía tener la capacidad, y quizás todavía sutilmente, de dejar de ser yo y convertirme en el otro para evitar que me rechacen. Pues no. Más o menos eso es como que lo que hoy en día de los temas que estamos hablando ahorita, ¿dónde se me manifiesta hoy en día y dónde digo que en las relaciones interpersonales, sobre todo en las relaciones de pareja o en las relaciones de personas con mucho afecto, pues, es decir, hasta trabajadores, Efraín, Coromoto, Wilmer, y todavía, pues bueno, este sábado me quedé con tareas para identificar y poder saber dónde pongo el límite, qué acepto con amor y cuál es la sutileza de la herida todavía. Porque me voy preocupada, porque necesito que ellos queden bien, y es como que si me quedara hasta con el 50% de responsabilidad del sentimiento de ellos, porque, verga, pero ¿por qué? Quédate quieta, vete para tu casa tranquila, ¿vale? Cada quien sabe resolver su responsabilidad emocional, pero creo que detrás de a veces ese exceso de comprensión que yo he vivido, creo que está esa heridita ahí que todavía me seduce. Y bueno, por lo menos ya lo he identificado. Y también puedes estar rechazándote a ti misma sin darte cuenta, te estás rechazando como criticándote a ti misma, culpándote, te estás latigando. Sí, sí, sí. Ok, Ah, tenemos a Andrés, tiene la manito levantada. Si cerraste el tema, ¿vale? No vas a Sí, agregar listo, nada. no, listo, perfecto. Listo, mi Quería amor. compartir gracias, con vale. ustedes. Perfecto, Teresa, bueno, buenísimo. Sería bueno volver a hablarnos por ahí personalmente, tanto para hacer cosas que andamos haciendo por las redes sanadores, que me encantaría que me acompañaras, como con pacientes. Sí, sí, nos Un ponemos de Gracias. acuerdo besito, mi para hablar. amor. Páseme el número Besito, que de estés bien. Teresa o dale mi número a Teresa, porfa. Hola, Ya buenas le tardes, envié el Teresa. número. Buenas tardes, Este, Andrés, tienes la palabra. buenas tardes, Teresa, un placer. Hola, mucho Eh, gusto. mucho gusto. Me tocó hacer una ponencia, este, pero más bien inclinada hacia la parte de la neurofisiología del dolor que se produce con estas emociones, ¿no?
Y un poco que este tema de las heridas para mí ha sido como cuando un mecánico, yo le entrego el carro y empieza a decirme el árbol de leva, el carburador, los inyectores. Aquí el carro está fallando, puede ser cualquiera de estas cosas. Un poco que me pasa esto con las heridas emocionales, ¿no? Porque siento rabia a veces, la he trabajado, siento tristeza a veces siento soledad, he aprendido a vivir conmigo mismo, pero me cuesta allí como que relacionarlo con un catálogo de cosas o de estos nombres, el rechazo, la injusticia, la humillación. ¿Qué tan difícil es o qué tan fácil para un terapeuta identificar esto en una sola consulta? Porque que yo he visto tanta ligereza que no, mira, ¿qué se le haría el rechazo? Tú tienes que trabajar, no sé. Uy, yo digo, pero qué impresionante, porque un carro, por ejemplo, también, ¿sabes? ¿Qué será lo que está fallando? Entonces prueban una cosa, prueban la otra, esto no es, mira, ya yo hice esto, este, y a veces la ligereza me llama la atención, ¿no? Y la otra parte, para un poco para que tú como terapeuta me respondas a eso del diagnóstico, pues, porque, cónchole, en otros problemas clínicos, pues hay que hacer pruebas y mira, no estoy seguro si es el hígado o es el páncreas, o déjame ver si los riñones están funcionando bien y hago esto, a lo mejor mando otra cosa. Esto es en una sola sentada, dos sentadas, Mira, que un por terapeuta. momentos se le va. Yo no sé si es a mí, pero por momentos se va el audio. Les pasa a todos. Yo no sé si les pase a todos. Yo escucho perfectamente. Yo creo que puede ser a ti, Ah, Teresa, que te está puede ser fallando la mío entonces. conexión. Sí. Mira, No sé si lograste eso por un lado y por el sí, otro, disculpa, eh, por el otro es, aparte del diagnóstico y cómo se puede hacer, cuando tú puedes decirle al paciente, usted está mejorando. Oye, mira, yo veo que usted está mejorando porque usted antes sentía esta emoción ahora está menos, usted la ha identificado. Eso más o menos es lo que quiero decirte. Teresa, excelente la presentación ajá. y muchas gracias. Mira, hay test que podemos encontrar en internet para Ok, evaluar cuáles son las ok. principales dos heridas. Yo lo he aplicado en los talleres que he hecho con este programa de heridas y muchas veces coinciden con lo que hemos visto en sesiones individuales o con las otras características que tiene la persona. He encontrado o tengo como dos tests que encontré en internet y los he hecho en mí, los he hecho en los grupos para probar su efectividad y pareciera que tuviera una efectividad bastante alta. Claro, no lo puedo determinar un 95%, pero sí, esos test pueden ayudar. Otra cosa que es como nosotros vamos afinando la observación como terapeutas, le podemos Sí, observar el cuerpo y sobre todo qué cuerpo tenía en la adolescencia o la infancia, si era muy flaquito o si era muy gordo. A veces eso también nos da una buena pista, pero sobre todo la situación actual de la persona. No puede ver, estás sufriendo, cuál es tu emoción y cuál es tu actitud. Con la máscara podemos ver cuál es la herida. Entonces puede ser la máscara, o sea, el miedo y la actitud, que a veces no es tan fácil, el test y la postura, o sea, el cuerpo. He visto, por ejemplo, conozco una persona que ya no identificaba la herida de la humillación de primera vez, pero tiene el cuerpo como sale en la imagen y ella trabaja muchísimas horas en una organización para ayudar a gente con medicamentos y ella se olvida de sus necesidades por ayudar a los demás y la pareja no trabaja y ella es la que mantiene toda la casa. Son varias cosas que nos van a dar esas pistas. De todas maneras, también he visto que nosotros podemos tener dos heridas principales a lo largo de nuestras vidas, pero se puede activar otra en otro momento. Lo veo por también mi historia personal, que yo trabajé mucho tiempo el rechazo, y, pero estaba viendo que mi cuerpo estaba más bien como mostrando la herida más bien del abandono, pero también la de la injusticia por la rigidez de la cervical y por la manera de manejarme, ¿no? Entonces, todos tenemos un poquito de todo. Lo importante es ver qué situación estás viviendo en este momento y abordar la herida desde la situación.
si es que estás teniendo problemas de pareja, cómo se está manifestando lo que estás viviendo, y ahí podemos ver la herida y trabajar la herida. Aunque no sepas bien si estás en el abandono o rechazo, son similares. O si es la traición que te lleva a sentirte rechazado o abandonado, son similares. Igual hay recomendaciones que son iguales para casi todas las heridas. Por ejemplo, bajar de la cabeza al cuerpo, sentir el cuerpo y trabajar la emoción. Sobre todo, más que ponerle nombre, es trabajar primero la emoción. Y claro, también depende de la persona, porque hay personas que son más racionales, que cuando uno se explica, hace el test, lo, necesitan ese abordaje más intelectual primero. Otras personas son más kinestésicas y más emocionales, o sea que más kinestésicas, se manejan más desde el cuerpo, y entonces vamos primero con el cuerpo, con esa persona. Excelente, muchas gracias. Me parece tan clave lo del test, para poder tener varias cosas, pues al mismo tiempo. Yo no soy terapeuta ni nada de eso, pero en mí mismo, pues, o sea, porque me ha llamado muchísimo la atención esto. Bueno, ¿y cuál sería ser esto? Porque entonces, pero como dices tú, pues es la emoción. Es la emoción, y si es rabia, y si es humillación, es humillación. Si me siento despreciado, es el desprecio, pero no sé, o sea, trato de no, en realidad, tratar de ubicarlas dentro de una clasificación, sino la emoción. Y como dices tú, pues hay aproximaciones comunes para la emoción, que pueden ser de varios tipos, pero catalogarlo así, wow. Muchísimas gracias, Sí, pero Teresa, sí muy se puede. amable por tu respuesta. Gracias. A la orden. Hay un caso, por ejemplo, de una persona que no se sentía con fuerza para poner los límites en un equipo de trabajo. Era porque había sufrido mucho el abandono y la injusticia, no se sentía con fuerza ni autoridad para poder poner los límites afuera. Y eso le hizo ver, esa situación de trabajo le hizo ver cuál era su herida. Perfecto, sí. Pues, resulta difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, veo yo trabajo en el grupo de adicciones aquí en la Hacienda, y veo que los dos psicólogos que están, que son psicólogos, pues ellos aplican test. Ellos aplican test, y en base a los test, wow, sale un bote de información que después yo veo en los pacientes a los que estoy acompañando, que son reflejo de lo que está diciendo el test, pero sin un test me parecía hasta temerario, ¿no? En algunos casos. Parece temerario. La ligereza me parece temeraria. Y, y bueno, tiene que ser así, porque el profesionalismo, yo no sé si tú eres psicóloga o eres psiquiatra o de dónde viene lo de terapeuta, pero hay una línea. Hay una línea, y están todas estas herramientas, pues si está el internet, entonces bueno, es mi propia confusión. Es mi propia confusión, porque a mí mismo me ha costado decir, bueno, pero esta emoción, ¿a qué se asocia? Porque si está presente aquí, está presente aquí, está presente aquí, pues todo esto junto, y como dices tú, bueno, es un poquito de cada cosa. No se le puede poner el dedo, no, espérate, que esto es el rechazo. Y claro, el fenotipo, la parte del cuerpo, pues la postura, y entonces te dice cosas, pues si tienes la espalda doblada, si tienes los hombros anchos, te dice cosas, te referiste incluso a los primeros años de la persona, pues a los años más jóvenes, pues, cómo había sido cuando era más joven. Y tú les pides fotos o algo así. A la O gente ellos te... muchas veces en la descripción se puede identificar, Ok. pero a veces no es tan necesario identificar, ponerle nombre a la emoción, o sea, a la herida A en la el herida. momento, sino poder ayudarla de una vez para que empiece a tomar conciencia de que hay una herida, aunque no pueda Eh, identificar si es rechazo, injusticia o otra cosa. Hay una herida, que tome conciencia de esa herida y que se haga cargo de ese dolor y que se haga cargo de lo que necesita hacer para empezar a avanzar. Empezar a avanzar significa sentir alivio, ¿correcto? A veces es sentir alivio en el momento, pero a veces no es sentir alivio en el momento, Claro. sino tomar conciencia de que tiene que hacer cambios.
Claro, pero el avance, el alivio es función del avance. O sea, si no siento alivio y pasa el tiempo, sigo en terapia porque hay que echarle pichón 20 años en terapia. O sea, yo he pasado un montón de tiempo también, pero también pienso que tiene que tener un límite porque en algún momento hay que avanzar, en algún momento hay que cambiar, en algún momento se te tiene que quitar la cosa que tú fuiste a consultarle a un especialista y por la cual te están Claro, tratando. Se tiene que quitar. Bueno, no se quita del todo, pero se reduce. ¿Ves? que se reduce, sí. Sí. Muchas gracias, Teresa, muy amable. Muchas gracias. Katy, te cedo la palabra. Sí, bueno, ¿alguna otra pregunta? Porque ya estamos por terminar. O feedback. Bueno, yo me imagino que todos se quedaron curiosos con el test que mencionó Teresa. Yo soy una, aunque también tengo un proceso de sanación bastante largo y como dice aquí Ana Mar y las otras compañeras, pues hemos sanado muchas cosas. Siempre es interesante pues aplicarnos este tipo de test, a ver cómo andamos. Entonces tal vez si nos los hace llegar por las redes sanadores para verlo con el doctor Efraín, que él es el que dice sí o no, a ver si lo podemos aplicar, ¿m? Y a ver cómo lo podemos revisar bien. Gracias, Teresa. Bueno, no sé si está aquí Gracias a en ustedes. Nairobi. Ah, sí, aquí está Nairobi. O si no, pues me los pasa a mí. Yo se los hago llegar a todas las personas que están acá, que tengo los WhatsApp como más personalizados, pues. ¿Me parece? Buenísimo. Y así de seguir sanando, porque todos tenemos esas heridas y hemos hecho consciente eso que teníamos inconsciente. Yo la sigo trabajando. Mi vida principal ha sido el abandono, pero es igual sigo trabajando y trabajando y bueno, aquí estamos y aquí seguimos. Claro. Yo creo que mientras estemos en este planeta vamos a tener cosas que sanar y aprender. Así es, estar abierto es muy importante. Pero si hay avances, sí, sí hay avances, claro. Totalmente. Yo siento que he avanzado, que me falta y estamos en el proceso, ¿no? Es un proceso y un camino maravilloso que mientras estemos al ladito de una buena mano, un acompañamiento médico, psicológico, pues vamos bien encaminados. Y aquí vamos bien encaminados por el doctor Efraín y todo el equipo que aquí lo conforma. Eso es lo bonito. Nelson, siento que quieres decir algo. Mira, hay una película, buenas tardes, saludos a todos. ¿Cómo estás, Teresa? Mira, hay una Hola. película que está en Netflix, se llama Las llaves del cielo, o las llaves del corazón. Ahí se ve las heridas del abandono, de la traición. Ahí se ve el bullying, sí, la humillación, y otras tantas más. Es bien interesante porque es un caso familiar donde hay un muchacho que es eh, Asperger, Asperger. autista, del espectro autista, pero con una memoria brillante para escuchar las canciones y las saca en piano inmediatamente. Entonces, ahí se ve la capacidad fácil que hay para juzgar, y, eh, y la necesidad que tiene el humano algunas veces de proyectarse para sentirse estimado o autoestimado. Entonces, es bien interesante verla, y va a tener mucha importancia con la charla que lamentablemente ya me llegué tarde de Teresa, pero que nos ayuda más todavía a comprender con casos, aparte de los casos individuales que cada uno tiene, ese espectro familiar que se nota en esa película. Maravilloso. Ay, gracias, Nelson. Ya la vamos a buscar en Netflix, me imagino, ¿no? Netflix, sí. Yo tengo una pregunta antes de retirarnos, pero es para el doctor Efraín, aprovechando que está por acá. En algún momento hice un curso de esto de sanación de las 5 heridas con una persona que también trabaja todo esto de sanación holística, pero ella trabaja a nivel de un campo más espiritual que físico.
Ella es terapeuta de Theta Healing y otras cosas, ¿no? Y ella nos decía en ese curso, que quiero conocer la opinión del doctor Efraín, que incluso nosotros nacemos con las heridas, con las 5 heridas, y se activan dependiendo de la misión en nuestra vida, en esta vida terrenal. Yo quisiera saber si es así o qué opinión tiene el doctor Efraín acerca de. Bueno, no olvidemos que nosotros venimos a aprender Ujú. de lo que sabemos. Y si yo en otra vida he maltratado y he herido, y qué sé yo, en esta vida me toca venir a traer esa herida. Ujú. Sin duda que tú vienes con las heridas que te van a tocar vivir y que te van a tocar trabajar, porque forman parte de lo que karmáticamente vienes tú a aprender. Se te irán activando en la medida que ocurran los hechos particulares en los cuales recibes la violencia y la percibes. Pero sí, uno viene ya con esa predeterminación para vivir y aprender de eso, lo que tenga que aprender de eso. Ok, buenísimo. Yo también Gracias. creo que, como yo dije al principio, que son materias obligatorias en el pensum de la vida. Nos va a tocar. Porque tenemos una misión de vida. Desde el punto de vista espiritual, no venimos por casualidad. Tenemos una misión de vida, y los que no creen en la reencarnación, pero sí en las constelaciones, se saben que no es por casualidad que uno entre en una familia. Y también hemos visto que muchas veces la herida pasa de los padres a los niños. La información está ahí en el campo. La mamá sufrió rechazo, la niña muchas veces también manifiesta ese rechazo, aunque su mamá no la haya rechazado. Eso también se explica de la parte espiritual, que somos un campo más grande de lo que nosotros somos como individuos. Sí. Bueno, la charla ya queda en manos de la academia. Katy tiene la charla. Algún terapeuta que pueda requerir la charla, pues gracias a Teresa podremos contar con algunas de esas láminas, solo pues a nivel de los profesionales. Bueno, Claro que muchísimas sí, gracias a doctor. todos. Por mi parte, excelente charla, Teresa. Y bueno, Gracias. ¿cuándo te veremos por aquí? Porque ya yo voy muy poco a Caracas. ¿Cuándo vas a venir por acá nuevamente? Ay, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a Pronto. ponernos de acuerdo, pues. Ponte de acuerdo con quien tú quieras, pero termine de venir para acá. Sí. Bueno, Ok, de acuerdo con nosotros. ok, Pues mi gracias. amor, un Se les besote. paso las láminas y voy a buscar el test para que lo revises y pruebas a ver si, Ujú, ¿qué te parece? estupendo. Bueno, muchas gracias a todos Chévere, por su gracias a compañía. todos. El próximo lunes que tenemos, Gracias. Katy, ¿cuál es la El charla? próximo lunes nos va a acompañar nuestra amiga Nairobi. Así que bueno, siguiendo con los temas de Ayurveda. Nos Ok, vemos el lunes a las 2:30, Dios mediante. muy bien. Gracias a todos. Diga, Dios Padre nos bendiga. Amén, amén. Amén. Chao, chao. Chao. Amén. Gracias a todos. Gracias.